Hola hermanos, nuevamente damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que nos concede de poder escuchar su palabra. Y hoy, como mencionamos hace un momento, queremos honrar a los padres, pero de una manera en cómo el Señor nos muestra a través de su palabra. Así que quiero por favor que me acompañen. Vamos a ver a través del libro o de la carta de Pablo a los Efesios, vamos a leer una sección de las Escrituras donde va a estar enfocado la predicación de esta mañana. Quiero que me acompañen por favor Efesios capítulo 5, versículo 25. Nuevamente, haciendo un pequeño paréntesis, recordarles si tenemos una réplica, vamos a hacer un alto y vamos a ir en orden, priorizando a las mujeres, los niños, los ancianos, para darle oportunidad para que podamos ir bajando por las escaleras. Bien, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Nos dice la palabra de Dios: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Más adelante en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, Pablo continúa diciendo: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vayamos en oración al Señor. Padre, en esta mañana nos encontramos nuevamente delante de tu presencia para agradecerte, oh bendito Dios, por tu fidelidad. Hoy, Señor, por supuesto, es tu día, el día donde tu iglesia se reúne con el propósito de alabarte, de glorificarte, de buscar tu rostro en comunión y en comunidad. Pero también, Señor, hoy se conmemora el Día del Padre, Señor, y queremos honrar a los padres. Pero queremos ver cómo desde tu palabra tú das instrucción en cuanto a este tema tan importante. Te pido, Señor, que tengas a bien y que nos muestres por medio de tu palabra el mandato tan precioso que nos has dado. Te entregamos a ti ese tiempo, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy celebramos el Día del Padre y es un tiempo especial para honrar a quienes han recibido de Dios el privilegio y la responsabilidad de guiar y de cuidar un hogar. Pero también es una buena oportunidad para reflexionar sobre cuál es el modelo de paternidad aquel que glorifica a Dios. Porque vivimos en una sociedad donde la figura del padre ha sido distorsionada o ha sido debilitada o incluso, en el peor de los casos, descartada. Muchos niños crecen sin su cuidado y la presencia y la guía espiritual de un padre. Según el INEGI, en el 2023, 1 de cada 4 niños en el Perú no es reconocido por su padre. Y en la mayoría de los hogares, el involucramiento del padre en la formación espiritual y emocional del niño sigue siendo limitado o, en el peor de los casos, escaso y nulo. Y no solo esto, sino a nivel global, estudios han vinculado la ausencia paterna con la mayor probabilidad de fracaso escolar, depresión y problemas de conducta en los hijos. Frente a esta realidad, hermanos, no necesitamos más opiniones porque vamos a encontrar muchas de ellas, sino lo que nosotros necesitamos como creyentes es volver al diseño divino que Dios ha revelado en su palabra. Y en Efesios capítulo 5 y capítulo 6, el apóstol Pablo nos muestra con claridad cómo es un padre que glorifica a Dios. En primer lugar, el padre que glorifica a Dios ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, honra a sus padres
instruye a sus hijos en los caminos del Señor y permanece en comunión con Cristo cada día. Y lo que vamos a ver a la luz de estos textos, o este texto en Efesios capítulos 5 y 6, vamos a ver que un padre que glorifica a Dios ama con el amor de Cristo, modela honra a través de su propio ejemplo y forma el corazón de sus hijos con la palabra de Dios y vive cada día dependiendo de su comunión con Cristo para cumplir con el llamado que Dios le ha dado. Pero antes de empezar a abordar estos textos, debemos entender esa sección en todo el propósito principal de la carta que Pablo escribe a los Efesios. Y esta es mostrar la grandeza del plan redentor de Dios por medio del Señor Jesucristo y cómo esta salvación debe transformar la vida del creyente en cada esfera personal, relacional y comunitaria. Eso es lo que en líneas generales en la carta a los Efesios el apóstol Pablo va a exponer. Pero centrándonos en los capítulos 4 al 6, Pablo pasa de la doctrina a la práctica. Él lo que va a hacer, él va a exhortar a los creyentes, como dice Efesios capítulo 4, versículo 1, a vivir de manera digna al llamado que Dios nos ha dado como creyentes. Y esto incluye, hermanos, la vida dentro del hogar. No se aparta nuestra vida o el llamado de vivir de una manera digna con nuestra responsabilidad que tenemos dentro del hogar. No solamente me refiero esto a los padres, sino a los papás, sino a las mamás también, incluyendo los hijos también. Y en ese contexto, Pablo lo que hace, establece principios para las relaciones familiares. Esposos, esposas, hijos e hijas. Y esto lo aborda desde Efesios capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 4, donde empieza a hablar específicamente de las relaciones familiares. Y a diferencia de la cultura grecorromana, donde el padre tenía autoridad absoluta y muchas veces distanciada y abusiva, hasta inclusive tenía la potestad de quitar la vida a sus hijos o a su esposa, y esto era permitido por la ley. Pero en contraste a la realidad que estaban atravesando los creyentes en el tiempo que Pablo escribe esta carta, Pablo lo que hace es dar una enseñanza contracultural en cuanto a la paternidad. Pablo enseña que el rol del padre cristiano está moldeado por el carácter de Cristo. Pablo enseña que este debe caracterizarse por un liderazgo de amor, un liderazgo que incluye honra, un liderazgo que incluye formación espiritual y una dependencia completa de Dios. Y esto era en contraste con la cultura grecorromana, que vivían con una completa autoridad absoluta de parte del Padre. Y nosotros sabemos por las Escrituras que el Evangelio no transforma solo nuestras creencias, sino también nuestras relaciones más cercanas. Por eso es que las Escrituras nos modelan o nos presentan un modelo de paternidad bíblica que no nace de la cultura, sino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los padres, hermanos, hacemos bien al ver y al considerar las instrucciones de parte de Dios en su palabra en cuanto nosotros debemos modelar nuestra vida como padres, como madres, como hijos, como creyentes dentro de una sociedad que odia a Dios, pero también cómo debemos nosotros responder de acuerdo al supremo llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces, lo que tenemos, hermanos, en esta mañana para nosotros es que un padre que glorifica a Dios, en primer lugar, ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Hermanos, el amor de un padre no comienza con sus hijos, aunque los que
el Señor nos ha dado el privilegio de poder llamarnos padres. Cuando cargamos a nuestro hijo en los brazos, nos sentimos felices, ¿verdad? Con mucho gozo. Pero a veces pensamos que el amor de un padre empieza en ese momento. No, mis hermanos. Cuando nosotros nos vamos a las Escrituras y específicamente en el texto que el apóstol Pablo empieza a abordar en el capítulo 5, versículos 25, nos dice: maridos, amen a sus esposas, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Entonces, visto desde la perspectiva bíblica, el amor del Padre comienza con el amor a su esposa. Y este es un modelo que no proviene de la cultura. Interesantemente, es un modelo contracultural en cuanto a los tiempos o el tiempo que Pablo escribe esta carta. Porque este es un modelo eterno, un modelo que refleja la relación perfecta entre Cristo y su iglesia. Y esto lo podemos apreciar en nuestro texto en Efesios capítulo 5. Cristo amó a su iglesia con un amor sacrificial, entregándose por ella, no porque fuera perfecta, sino se entregó por amor con el propósito de santificarla. Y eso es lo que encontramos en el versículo 26 de Efesios capítulo 5. Nos dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, Cristo, el esposo, purifica a su esposa, la iglesia, a través de su palabra. Y esto es lo que los esposos debemos hacer. Este es el llamado también que los esposos debemos hacer para con nuestras esposas. Nosotros tenemos, así como Cristo lo hace, y con el fin principal de presentarla delante de Dios a su esposa, la iglesia, como santa y sin mancha delante de Él. Hermanos, ese es el llamado supremo que los esposos tenemos para con nuestras esposas. Por eso es que el incumplir este llamado y este mandato que Dios nos ha dado, estamos yendo en contra del diseño que Dios ha establecido para el matrimonio. Pablo lo que hace, nos está recordando que ese amor fue expresado en la cruz con humildad, con servicio y con una entrega completa e incondicional. Cristo muriendo por los pecadores. Y esto también lo podemos ver cuando Pablo escribe su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, que nos dice la Escritura: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, por lo tanto, un esposo que glorifica a Dios o un padre que glorifica a Dios ama a su esposa como Cristo ama a la suya, la iglesia. Y en ese sentido, hermanos, los esposos somos llamados a amar de esa forma incondicional a nuestras esposas. Aún independientemente de las circunstancias, debemos hacerlo con el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dado, negándonos a nosotros mismos por el bienestar de ella. Ese amor es fuente de seguridad. Ese amor va a brindar el ejemplo y la estabilidad para nuestros hijos. Por eso es que un esposo que glorifica a Dios en primer lugar ama a su esposa de la manera en que Cristo ama a su iglesia. Después del Señor, hermanos, nuestra mayor responsabilidad es amar, honrar y respetar a nuestra esposa.
¿Y por qué? ¿De qué manera se vincula esto con nuestra relación como padres? Porque nuestros hijos posiblemente olviden nuestros consejos, posiblemente olviden todas las palabras que nosotros les hayamos dado, pero nunca olvidarán cómo su padre trató, amó, honró y respetó a su madre. Y no hay mayor legado que crecer en un hogar donde el esposo ama a su esposa de la manera en que Cristo ama a su iglesia. Nuestros hijos, hermanos, están observando cada cosa que nosotros hacemos. No necesito dar ejemplo de eso, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Nuestros hijos están observando constantemente. Ellos deben ver en nosotros un amor que prioriza a la esposa, por supuesto, después de Dios, aún por encima de ellos mismos. Es triste escuchar y ver que hay algunos padres o papá o mamá diciendo, no, yo estoy con mi esposo, con mi esposa, solamente por mis hijos. O una vez que ya crezcan mis hijos, ellos salen del hogar, se termina el matrimonio. Hermanos, pero si nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios, el diseño que Dios ha establecido para el matrimonio es en primer lugar el amor que nosotros debemos tener para con Dios, en segundo lugar para nuestra esposa y en tercer lugar nuestros hijos. Y esto debe ser claro para ellos. Esto debe ser evidente para ellos. Y en un hogar donde el padre ama bíblicamente a su esposa, es un hogar donde los hijos ven el evangelio encarnado. Es donde van a entender cuál es el amor, en cierta medida el amor que Cristo tuvo por su iglesia, al ver el amor que un padre tiene para con su madre o un esposo para con su esposa. Y no necesitamos ser padres si eres esposo y todavía no hay niños en el hogar, pues eso no te excluye, hermano, de poder amar de la manera en que Cristo ama a su iglesia. Uno puede decir, no, no hay niños para que no vean, pero está Dios viendo. Y no solamente Dios, sino los matrimonios somos un reflejo del evangelio. ¿Cuál es el reflejo que estamos dando nosotros a este mundo? Tu amor por tu esposa modela el amor de Cristo por su esposa, que es la iglesia. Tus hijos ven cómo sirves, proteges y cuidas a su madre. ¿O todo lo contrario? Un padre que glorifica a Dios ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Y en segundo lugar, un padre que glorifica a Cristo, que glorifica a Dios, modela honra al honrar a sus propios padres. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3 nos dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hermanos, muchos padres exigen honra, pero no la modelan. Antes de ser padres, hermanos, somos hijos y como tales, Dios nos llama a honrar, a obedecer a nuestros padres en el caso de los menores y a honrar a nuestros padres, que nos incluye niños, adolescentes, jóvenes y adultos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos dé el privilegio de poder tenerlos con ellos. Pablo lo que está haciendo aquí, está dando una exhortación a los hijos para que ellos puedan honrar a sus padres. Por eso es que cita el quinto mandamiento de la ley de Dios. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 12, el Señor está dando esta instrucción a su pueblo. Este mandamiento a su pueblo que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da.
Y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16 nos dice también: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hermanos, este es el primer mandamiento con promesa, pero más que una promesa, este mandamiento se trata del carácter de Dios. Y cómo nosotros reflejamos en nuestra vida el carácter de Dios cumpliendo con este mandamiento, honrando a nuestros padres. Y como padres no podemos demandar honra de nuestros hijos si nosotros mismos no honramos a nuestros padres. La honra es un mandato que permanece a lo largo de la vida, y este ejemplo mismo lo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo, quien honró a su Padre Celestial ante todo. Y el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 8, versículo 29, nos muestra las palabras del Señor Jesucristo. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Nuestro Señor Jesucristo también se sometió a sus padres terrenales, dejándonos ejemplo. No solamente el Señor Jesucristo se sometió a su Padre celestial, sino también Él se sometió a sus padres terrenales. Y esto lo registra Lucas en su Evangelio. En el capítulo 2, versículos 49 en adelante nos dice: entonces le dijo el Señor: ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? El Señor Jesucristo diciéndole a sus padres terrenales. Versículo 50. Pero ellos no entendieron las palabras que Él les había dicho. 51 nos dice: descendió con sus padres terrenales y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Hermanos, un padre que glorifica a Dios muestra respeto, gratitud y cuidado para con sus padres, enseñando a sus hijos a hacerlo del mismo modo. Honrar a los padres no tiene fecha de caducidad, sino cambia en un sentido, un cambio de expresión, por decirlo de esta manera. ¿Qué quiere decir esto de la obediencia infantil cuando somos niños al respeto, cuidado y gratitud cuando somos adultos? Quiero ser claro con esto y mostrar lo que las escrituras nos están diciendo. Aquí hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes que quiero dirigirme en este momento particularmente a ellos. Si tú amas al Señor, si tú dices que amas al Señor y eres creyente del Señor Jesucristo, tu llamado de parte de Dios es respetar a tus padres, someterte a tus padres. Si no lo haces, estás desobedeciendo a Dios, quien dices amar. Por supuesto, creo que como adultos nosotros entendemos mucho mejor este mandato. Hermanos, ese respeto, cuidado y gratitud ahora nosotros nos corresponde para con nuestros padres. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos conceda el privilegio de tenerlos con nosotros. Ahora bien, ¿tus hijos te ven hablar con respeto de tus padres? ¿O te escuchan hablar con respeto de tus padres? ¿Los honras con tus palabras y con tus actos? Si no es así, ¿cómo esperamos que nuestros hijos nos honren? Estamos siendo hipócritas, demandando de ellos lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Por eso es que el apóstol Pablo, más adelante en el versículo 4, de Efesios capítulo 6, dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos.
¿Cómo nosotros los padres provocamos a ira a nuestros hijos? Precisamente no siendo consecuentes con la enseñanza que nosotros le damos a ellos. Y en ese sentido, en esa línea, un padre que glorifica a Dios educa a sus hijos en los caminos del Señor. Pablo lo que está trayéndonos aquí es un mandato claro a los padres, no provocar a ira a nuestros hijos, sino formarlos. ¿Formarlos de qué manera? En la disciplina e instrucción del Señor. Otra forma en que equivocadamente y con mucha pena provocamos a ira a nuestros hijos es con gritos, con críticas, abandonándolos a su suerte. Otros provocan a ira con sobreprotección, con favoritismo o con indiferencia. Y la disciplina en ese sentido no es un castigo impulsivo, sino es una formación con un propósito. El propósito es instruirlos en el Señor, instruirlos en los caminos del Señor, instruirlos al mostrarle a través de la disciplina que el pecado trae consecuencias a su vida. Porque si nosotros como padres no estamos dispuestos a disciplinar a nuestros hijos, estamos permitiendo en su vida que ellos tengan una concepción del pecado equivocada, que pueden pecar contra Dios y no va a haber consecuencias. Hermanos, eso es algo serio y responsabilidad como padres tenemos delante del Señor en cuanto a esto. Nosotros, cuando no disciplinamos a nuestros hijos en el Señor, pues estamos haciendo que el pecado en sus vidas, pues ellos tengan una concepción equivocada del pecado en sus vidas. Por lo tanto, ellos van a decir, pero no, ¿para qué? ¿Para qué necesito del Señor si yo delante de Dios estoy bien? Soy un buen hijo, me saco buenas notas, respeto a mis padres, obedezco a ellos cuando me conviene. Entonces, les estamos mostrando cuando no disciplinamos en el Señor a nuestros hijos que el pecado no trae consecuencias. ¿Qué hacemos con esto? Estamos distorsionando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo serio, hermanos, el no educarlos en los caminos del Señor, en no mostrarles y disciplinarlos, en no criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y es por esa razón que un padre que glorifica a Dios educa a sus hijos en los caminos del Señor. No solamente es como padres tenemos la responsabilidad de mostrarles un afecto emocional, sino un compromiso fiel de disciplinarlos e instruirlos según lo que la palabra del Señor nos enseña. Y algo en cuanto a la disciplina que debemos entender, hermanos, es que esta formación o esta disciplina apunta principalmente al carácter, no solo al comportamiento. Porque si cuando los disciplinamos, nuestro propósito es cambiar su comportamiento, pues nuestros hijos son inteligentes y van a darse cuenta, ok, si desobedezco a mis padres, me van a quitar el PlayStation, me van a quitar el acceso a mis redes sociales, me van a quitar la tablet, el iPad, mi computadora. Entonces no me conviene desobedecer a mis padres. Entonces mejor les obedezco para no perder eso. Por eso es que cuando nosotros disciplinamos e instruimos a nuestro Señor, a nuestros hijos según la palabra del Señor, nuestro enfoque debe de apuntar al corazón, al carácter y no solamente al comportamiento. Cuando nosotros modelamos ese amor a través de un amor para con nuestra esposa, al instruirlos en los caminos del Señor, pues no solamente estamos dando los recursos necesarios
para que ellos puedan entender a la luz de las Escrituras que la desobediencia es pecar no solamente con nosotros, sino principalmente con Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un llamado a moldear el corazón de nuestros hijos, no solamente al modificar la conducta. Y en ese sentido hay algo que nosotros no podemos hacer y que es el evangelio que hace y cambia los corazones de nuestros hijos. ¿Saben cuál es nuestra responsabilidad? Enseñarles la palabra de Dios y modelar el carácter de Cristo en nuestra vida. Esa es la responsabilidad que nosotros como padres tenemos. Del Señor es cambiar los corazones. Y en ese sentido, un padre que glorifica a Dios enseña e instruye a sus hijos en los caminos del Señor. Y el liderazgo espiritual, hermanos, es algo que no podemos delegar. No corresponde al pastor, no corresponde a la escuela dominical, no corresponde al colegio instruir a nuestros hijos, sino es una tarea directamente que Dios ha dado a los padres. Y en ese sentido quiero dirigirme a los padres de manera particular. A veces hacemos la negociación con nuestra esposa y le decimos, ok, yo doy y tú los crías. Qué buena transacción, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos que nosotros como padres, como papás, somos llamados a instruirlos también. Por supuesto, de alguna forma las mamás tienen una influencia grande en casa para con los niños. Es lo que quienes regularmente pasan más tiempo con los niños, pero eso no quiere decir que nosotros como papás esté excluido nuestra responsabilidad para con ellos. Debemos formar a nuestros hijos mediante la enseñanza intencional de la palabra de Dios y con un ejemplo piadoso de cómo debe de vivirse la palabra de Dios, empezando en el hogar. Y esto implica enseñarles el evangelio en casa, corregirlos con amor, evitar provocaciones injustas y fomentar una vida que esté centrada en Dios y no en nosotros. Y cuando el Señor escribe al pueblo de Israel, luego de darles el Shema, o es aquel llamado de parte de Dios para su iglesia, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, Dios da instrucciones a su pueblo diciéndole, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En pocas palabras les está diciendo a los padres la importancia que ellos tienen de modelar y enseñar la palabra de Dios a sus hijos. No solamente es corregir, hay que discipularlos, hay que enseñarles la palabra de Dios. No solamente se trata de que decirle a nuestros hijos, tu mamá me va a contar cómo te has portado hoy, cuando venga ya vamos a ver. Tenemos que ser partícipes en su vida. Es nuestro llamado como padres involucrarnos en la vida de nuestros hijos. Hermanos, y no quiero poner cargas sobre los hombros nuestros. Pero es importante que veamos a la luz de la palabra de Dios el llamado que usted y yo como padres tenemos delante de Dios. Y el padre que glorifica a Dios asume con gozo y temor el discipulado espiritual de sus hijos. ¿Estamos formando el corazón de nuestros hijos o solo corrigiendo su conducta? Nuestro hogar está siendo un lugar donde el evangelio se vive y se enseña con
intención? Es una pregunta que debemos hacernos delante del Señor y responder con la sinceridad de nuestro corazón. Por la gracia del Señor, Cristo nos extiende el perdón. Porque si confesamos nuestros pecados, aquel que es fiel y justo, no solamente nos limpiará de todos nuestros pecados, sino también nos perdonará. Y esta es la obra del Evangelio. Si estamos en Cristo, tenemos ese recurso por la gracia y la misericordia del Señor. Hermanos, pero todos los 4 puntos anteriores expuestos no sería posible cumplirlos si no dependemos completamente de Cristo. El apóstol Juan, en Juan capítulo 15, versículos 4 al 5, registra las palabras del Señor Jesucristo que dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también ustedes si no permanecen en la vid, en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Hermanos, y la paternidad no se sostiene con fuerza humana, ni con conocimiento doctrinal, ni conocimiento bíblico. Y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir. No estoy diciendo que no estudiemos las Escrituras. Es nuestro llamado porque tenemos que instruirlos en los caminos del Señor. Y para instruirlos en los caminos del Señor, debemos conocer sus caminos. Para eso Dios nos ha provisto su palabra. Pero, hermanos, lo que quiero mencionar con esto es que nosotros tenemos y debemos depender completamente en el Señor para cumplir nuestro llamado como padres. Nuestra fuerza humana, nuestro conocimiento, aún inclusive si has estudiado mucho del tema, leído muchos libros al respecto, llevado cursos en el seminario acerca de paternidad, nada de eso será posible si es que no dependes completamente del Señor Jesucristo. Toda nuestra paternidad fluye de nuestra relación con Cristo. Sin comunión con Él, todo esfuerzo será insuficiente. Pero en Cristo, el Padre nos recuerda poder, dirección y una renovación diaria para cumplir con ese llamado que Él nos ha dado. Y por eso que nos ha provisto de todos los recursos necesarios en Cristo. El éxito como padres no depende de los métodos, sino de una vida sometida al señorío de Cristo y a una plena comunión con Él. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos de vivir en respuesta a este texto? En primer lugar, amando a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia. Todo amor por ella no depende de las circunstancias, sino del compromiso que hicimos con Dios. ¿Recuerdas las palabras que hiciste en el altar? Delante de Dios y públicamente es la que tienen que mantenerse para siempre. Ese amor constante, ese amor abnegado que nosotros tenemos para con nuestras esposas, predica el Evangelio a nuestros hijos todos los días. Por eso es que Pablo nos dice en Efesios 5:25, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 17 nos dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Hermanos, somos llamados
de parte de Dios, de tratarla con honra, amor y cuidado, porque este es un llamado que tenemos de parte de Dios. Pero también nuestro texto nos enseña que debemos dejar ejemplo a nuestros hijos de cómo es honrar a un padre. No podemos exigirle ni demandarle que nos honren y que nos obedezcan si nosotros estamos haciendo todo lo contrario. No estamos honrando a nuestros padres, no estamos practicando lo que nosotros le estamos instruyendo. Hablemos bien de nuestros padres, cuidémoslo y seamos agradecidos. El Señor dio esta instrucción clara a su pueblo, al pueblo de Israel en Éxodo 20:13. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, somos llamados a dejar ejemplo a nuestros hijos de cómo debe de honrarse a un padre. Pero también somos llamados a discipular a nuestros hijos con la palabra de Dios y no solamente con reglas e instrucciones. Nuestro llamado, hermanos, como padres, no solamente es corregir, sino formar sus corazones y centrados en Dios, centrados en el Evangelio. El discipulado de nuestros hijos comienza en nuestro hogar, con nuestro ejemplo y con nuestra enseñanza diaria. Pero también nos enseña que debemos de depender de Cristo para cumplir con nuestro rol. La paternidad no es una tarea que podamos hacer solos. Busquemos diariamente a Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y por último, quiero decirte que Dios es un buen y un mejor Padre. Puede que tu historia esté marcada por el abandono, por la ausencia o por el dolor. Pero hoy, en y a través de Cristo, puedes conocer al Padre perfecto. Y si ya lo conoces, tienes a un Padre perfecto. Él no falla, Él no abandona, Él no se va a ir, Él no te va a herir. El salmista en Salmo 68:5 dice que nuestro Dios es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Querido hermano, si no tuviste un Padre terrenal que te instruyera o amara como Dios demanda, déjame decirte que en Él encuentras todo lo que tu alma necesita y anhela. Un amor incondicional, una dirección segura y un abrazo de tu Padre eterno y tu celestial. Tu identidad no está definida por el Padre que te faltó, que te hirió y que te abandonó, sino por aquel Padre que te adoptó en Cristo. Queridos hermanos, padres, hoy en nuestro día recordemos que hoy es un buen momento para renovar nuestro compromiso delante de Dios, delante de nuestra esposa y nuestros hijos. Pidámosles perdón si les hemos fallado y con la ayuda del Señor vayamos a Él en arrepentimiento y fe, pidiéndole que Él nos recuerde y que nos ayude a aplicar todo lo que nos ha enseñado, recordando que estamos completos en Él. Y Él nos ha provisto todos los recursos para que nosotros podamos cumplir con ese llamado que tenemos como padres. Pero también nos ha provisto una iglesia, nos ha provisto de hermanos en la fe, en los cuales nosotros podemos recurrir, pedir consejo, rendir cuentas. Tenemos todos los recursos necesarios que Dios nos ha provisto en Cristo. No solamente somos padres, sino también somos hijos. Somos llamados hijos. Somos llamados a honrar a nuestros padres con gratitud,
no solo con palabras, sino con una vida que refleje lo que hemos aprendido de nuestro Padre Celestial. No sé hace cuánto tiempo que no hablas con tu Padre. No sé si tu Padre ha tenido presencia en tu vida, pero hoy puede ser una buena oportunidad delante del Señor, si estás sintiendo un rencor en tu corazón, de pedirle perdón al Señor y orar por tu Padre. Si no es creyente, ora para que el Señor le conceda el don de la fe. Y si tú no conoces a Cristo, quiero decirte que Él es un Padre celestial que está dispuesto a perdonarte, adoptarte y guiarte. En Cristo, Dios quiere ser tu Padre. Un Padre que nunca te abandonará. Un Padre que no te fallará. En Él encontrarás el amor perfecto, el consuelo y el perdón. Ven a Él por medio de la fe en Cristo. La palabra de Dios dice, pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Todos somos criaturas de Dios cuando nosotros confesamos nuestro pecado delante de Dios, reconociendo nuestra necesidad de un redentor, de un salvador, creyendo en la obra completa y suficiente del Señor Jesucristo. Dios se convierte en nuestro Padre Celestial. Si esa es tu condición y no tienes a Dios por Padre, quiero animarte a que vengas a Cristo hoy y recibe el perdón de todos tus pecados. El Señor Jesucristo dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Este es el día de salvación. Ven a Cristo hoy. Padre, en este día te damos gracias nuevamente por tu palabra que es consuelo para nuestra alma, aquella palabra que provee y sacia completamente nuestra sed. Oh Señor, gracias porque tú nos muestras en Cristo que ya estamos completos y tenemos todos los recursos para ejercer y servir como padres que glorifiquen tu nombre. Perdónanos porque muchas veces no hemos cumplido y no hemos vivido a la altura de nuestro llamado. Pero hoy, Señor, queremos renovar ese compromiso contigo y con nuestra familia de ser padres que glorifiquen tu nombre. Señor, y si somos hijos que hemos sufrido por la ausencia, el descuido, el abandono, o tal vez, Señor, el daño que pueda haber hecho nuestro Padre, ayúdanos a amarlos, Señor. Quita ese rencor que pueda haber en el corazón y que podamos entregarlos y ponerlos delante de ti, porque tú eres un Padre perfecto, un Padre que nunca nos abandonará, un Padre que no nos herirá. Gracias porque en Cristo ahora podemos decirte Padre. Gracias, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.